El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha recibido una humillación diplomática sin precedentes al ser vetado de un importante foro internacional en Suiza. El hombre que se autoproclama paladín del diálogo y la paz ha sido excluido con la discreta elegancia que caracteriza a la diplomacia helvética, en lo que constituye un severo varapalo a su ya deteriorada imagen internacional. Los hechos ocurrieron cuando el otrora mandatario socialista intentó colarse en un selecto encuentro de líderes mundiales, académicos y diplomáticos de peso. Sin embargo, las autoridades suizas aplicaron el mismo rigor con que administran su sistema político. Sin estridencias pero con firmeza, le negaron toda participación. Ni acreditación, ni intervención, ni siquiera acceso a los eventos colaterales. Un rechazo completo pero ejecutado con la pulcritud de un reloj suizo. El argumento oficial fue demoledor. Su presencia no aporta neutralidad ni legitimidad al evento. En otras palabras, Suiza no estaba dispuesta a manchar su reputación internacional dando cabida a quien ha dedicado los últimos años a hacer de relaciones públicas para regímenes autoritarios. Desde Venezuela hasta Cuba, pasando por Bolivia, Zapatero ha sido el cómplice intelectual de dictaduras que hoy exhiben su fracaso ante el mundo. Lo paradójico es que este veto llega cuando el exmandatario español insiste en presentarse como una voz autorizada en materia de democracia y derechos humanos. El mismo que legitimó fraudes electorales en América Latina pretendía ahora sentarse a hablar de paz en un país serio. Los suizos, conocedores de su historial, optaron por la fórmula más contundente, la indiferencia absoluta. La reacción del interesado no se hizo esperar. Lejos de mostrar autocrítica, Zapatero ha optado por el victimismo, como si el mundo le debiera algo. Esta actitud revela el profundo desfase entre la imagen que tiene de sí mismo y la realidad de su irrelevancia actual. Mientras tanto, el PSOE guarda un silencio cómplice, consciente de que su antiguo líder se ha convertido en un lastre para cualquier pretensión de moderación. Este episodio debería servir como reflexión sobre el papel de ciertos políticos españoles en el escenario global. Cuando un país tradicionalmente neutral como Suiza te cierra las puertas, el mensaje es claro: has dejado de ser un actor creíble. Zapatero, en su obsesión por seguir apareciendo en fotos con dictadores, ha terminado por quemar lo poco que le quedaba de prestigio internacional. El caso trasciende lo personal y pone en evidencia un problema mayor: la incapacidad de ciertos sectores de la izquierda española para entender que el mundo ha cambiado. Mientras Europa mira hacia el futuro, algunos insisten en repetir los errores del pasado. Suiza, con su veto silencioso pero contundente, ha enviado un mensaje que debería resonar mucho más allá de los Alpes. El veto a Zapatero, el fin de una era y la implacable crónica de una irrelevancia anunciada. Lo ocurrido en Suiza no es un simple incidente diplomático, sino el síntoma de un cambio de época. El mundo ya no traga con el progresismo boutique, ese que se viste de diálogo mientras hace la vista gorda ante las peores tiranías. Zapatero, convertido en un influencer de regímenes autoritarios, ha recibido la factura que llevaba años acumulando: el desprecio silencioso de quienes aún creen en la coherencia. Mientras el expresidente deambula por Ginebra como un Erasmus perdido buscando un foro que le dé cobijo, Suiza ha enviado un mensaje al mundo: aquí no se blanquean pasados turbios. No ha hecho falta escándalo, ni declaraciones altisonantes. Basta con la frialdad de un no, gracias para dejar en evidencia a quien lleva una década vendiendo humo geopolítico. Porque en el país de la banca secreta y los acuerdos milimétricos, hay algo que no se compra: la dignidad. Y es que Zapatero representa como nadie esa izquierda trasnochada que cree que con una sonrisa condescendiente y un discurso de paz y amor puede limpiar su complicidad con dictaduras. Pero los tiempos han cambiado. Latinoamérica ya no se fía, Europa le da la espalda, y ahora hasta los suizos, maestros en el arte de la neutralidad, le han cerrado la puerta con la elegancia de quien aparta un mueble estorboso. Lo más triste, o lo más cómico, según se mire, es que él sigue sin entenderlo. Sigue creyendo que su papel es el de gran conciliador, cuando en realidad es el último mono del chavismo europeo, ese que viaja con la cartera llena de buenas intenciones y el pasaporte lleno de sellos de regímenes que reprimen, encarcelan y callan a sus críticos. Pero Suiza no es el plató de La Sexta, donde una frase vacía basta para ganarse el aplauso de una audiencia ideologizada. Allí, las cosas se miden por resultados. Y los suyos huelen a fracaso. Así que, señor Zapatero, bienvenido al mundo real. Donde ya no basta con hablar bajo y sonreír mucho. Donde la credibilidad se gana con hechos, no con selfies en Caracas. Y donde, cuando te cierran las puertas sin hacer ruido, es porque ni siquiera mereces que te echen. El último viaje del conciliador. Ginebra, bajo un cielo plomizo de diciembre, no fue clemente con él. José Luis Rodríguez Zapatero caminaba por las calles impecables del barrio internacional con esa mezcla de solemnidad y desconcierto que suelen tener los hombres que aún no han entendido que el mundo les ha revocado el cargo.
Llevaba en la mano un mapa de papel, símbolo involuntario de su anacronismo, y en los ojos esa expresión de seminarista herido que tantas veces le había servido para ganar tiempo en las tertulias madrileñas. Pero esta vez no estaba en el cálido estudio de una televisión española, donde siempre hay un cómplice que asiente. Estaba en Suiza, donde los no se pronuncian con la misma precisión con que se fabrican los relojes. El foro de diálogo global al que aspiraba a entrar no era uno cualquiera. Entre sus paredes de cristal y acero pulido se movían personas cuyas decisiones alteraban mercados, frenaban guerras o destituían gobiernos. Gente seria. Gente que no necesitaba validarse fotografiándose con dictadores. Cuando el funcionario suizo, traje oscuro, mirada impenetrable, le comunicó que no estaba acreditado, Zapatero arqueó las cejas con ese gesto que tantas veces le había servido en España para convertir una derrota en anécdota simpática. Pero el suizo no sonrió. Simplemente deslizó hacia Lund sobre con la negativa por escrito, donde la palabra neutralidad aparecía subrayada sin necesidad de subrayado. La ironía era cruel. El hombre que había hecho del diálogo su marca personal era ahora rechazado por carecer de imparcialidad. El pacificador profesional, vetado por llevar demasiadas huellas dactilares de regímenes autoritarios en su currículum. Afuera, el viento helado le recordó que aquí no funcionaban los trucos de siempre. No había un Ferreras para editarle las pausas incómodas, ni un público militante para ovacionar sus frases huecas. Solo el silencio discreto de una ciudad que lleva siglos midiendo el valor real de las personas con la misma precisión con que pesa el oro en sus bóvedas. Zapatero se ajustó la bufanda, un accesorio que en Madrid le daba un aire de intelectual europeo, pero que aquí solo le delataba como turista, y echó un último vistazo al edificio que le había cerrado las puertas. Por primera vez en años, ese hombre acostumbrado a ser recibido con alfombras rojas en las peores dictaduras del planeta, experimentó algo peor que la crítica, la irrelevancia. Mientras caminaba hacia ninguna parte, pasó frente al reloj floral del Jardín Anglais. Sus manecillas avanzaban implacables, marcando el paso de un tiempo que, como Suiza, como Europa, como el mundo entero, había decidido seguir su camino sin él. El último acto de un político que se resiste a dejar el escenario. Lo verdaderamente trágico no es que lo hayan vetado. No es que Suiza, con su pulcritud característica, le haya cerrado las puertas sin aspavientos. Lo verdaderamente patético es que, a pesar del golpe, José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin entender. Sigue hablando, sigue pontificando, sigue creyendo que alguien fuera de su círculo de incondicionales le toma en serio. Porque Zapatero no es un hombre capaz de autocrítica. Su ideología no es una convicción, es un blindaje. Un caparazón que lo protege de la realidad. El mundo puede gritarle basta, puede señalarlo, puede ignorarlo, pero él seguirá ahí, repitiendo sus mantras con la tranquilidad de quien cree que la historia lo absolverá. Y quizás lo más doloroso para él no sea el rechazo, sino descubrir que ya ni siquiera provoca indignación. Que lo que le espera no es el odio, sino el olvido. Lo de Suiza no fue un simple contratiempo diplomático. Fue un símbolo. El último clavo en el ataúd de una pospresidencia bochornosa, construida sobre el turismo político, el postureo ideológico y una verborrea vacía que solo resuena en las cámaras de eco del populismo latinoamericano. La comunidad internacional, la verdadera, la que no se deja impresionar por discursos grandilocuentes, ha dicho no. Y lo ha hecho sin estridencias, con la frialdad con la que un banquero suizo rechaza un cheque sin fondos. Zapatero ya no es un estadista. Ni siquiera es un exmandatario respetable. Se ha convertido en un personaje tragicómico, en ese político que no sabe cuándo retirarse y que, en su afán por seguir siendo relevante, termina convertido en una caricatura de sí mismo. Mientras los verdaderos líderes discuten el futuro, él sigue anclado en el pasado, repitiendo consignas gastadas y haciendo de relaciones públicas para regímenes que, en cualquier otro contexto, serían el hazmerreír de la política internacional. Pero lo más triste de todo es que no tiene a dónde ir. En España, el PSOE lo tolera por compromiso, pero Pedro Sánchez no quiere su sombra. En Europa, es visto como un fantasma incómodo, un resto de una izquierda naif que ya nadie defiende. Y en América Latina, aunque todavía lo usen como el europeo que legitima, su presencia ya no convence a nadie. Es el invitado que se queda después de la fiesta, hablando solo, sin darse cuenta de que los demás se han ido. Suiza no lo ha humillado con un escándalo. No ha hecho falta. Le ha dado el tratamiento más cruel que puede recibir un hombre como él, la indiferencia. Porque para alguien que vive de la aprobación ajena, que necesita el aplauso, la palmadita en la espalda, el que grande eres, ZP, no hay castigo peor que el silencio. Y sin embargo, seguirá. Seguirá hablando de paz mientras defiende a verdugos. Seguirá pidiendo diálogo mientras sus amigos encarcelan opositores. Seguirá creyéndose el sabio, cuando en realidad hace años que se convirtió en el bufón. Porque al final, eso es lo que queda.
Un hombre que ya no escucha, hablando a un público que ya no existe. La historia ya ha dictado su veredicto. Zapatero sigue hablando, pero sus palabras se pierden en el viento, como hojas secas arrastradas por el frío viento suizo. Cada discurso suyo es ahora un monólogo, cada declaración un eco de un tiempo que ya pasó. El hombre que un día creyó ser la voz de la moderación se ha convertido en el último espectador de su propio ocaso, incapaz de ver que el telón cayó hace mucho. Su figura ya no inspira ni admiración ni ira, solo una profunda indiferencia. Es el político que no supo retirarse a tiempo, que confundió terquedad con convicción y necedad con dignidad. Mientras el mundo avanza, él sigue anclado en sus fantasías dialécticas, repitiendo como un mantra consignas que ni sus propios aliados toman en serio. Pero hay algo casi poético en su fracaso. Porque Zapatero, en su obstinación, se ha convertido en la mejor advertencia para los que vienen detrás. El poder no es eterno, y la relevancia, una vez perdida, no se recupera con discursos. Suiza no lo vetó por malicia, sino por puro realismo. Él sigue sin entenderlo, pero el mensaje es claro: el mundo ya no tiene paciencia para los charlatanes. Y mientras tanto, en España, una generación entera mira hacia otro lado. Los jóvenes que no vivieron su presidencia lo ven como un fantasma, los viejos camaradas lo evitan en los pasillos, y los nuevos líderes socialistas prefieren no mencionar su nombre. Es el destino cruel de los hombres que se quedaron demasiado tiempo. Terminan solos, hablando a las paredes. Pero esta no es solo la historia de un hombre. Es un espejo para todos aquellos que creen que la política es un escenario infinito. Zapatero es lo que ocurre cuando el ego vence al sentido común, cuando la ideología nubla el juicio y cuando uno confunde el micrófono con un derecho divino. Suiza le ha dado la lección más dura: nadie es imprescindible. Así que aquí termina este capítulo. No con un escándalo, no con un discurso épico, sino con el sonido de una puerta cerrándose en silencio. Zapatero seguirá ahí, dando vueltas por los platós y las cumbres marginales, pero el mundo ya ha seguido adelante. Porque la historia no perdona a los que se aferran al pasado. Esto ha sido todo por hoy, pero la crónica de los que caen en su propia irrelevancia sigue escribiéndose. Si quieren estar al tanto de cómo termina esta y otras farsas políticas, no se pierdan los próximos análisis. Porque en este canal no vendemos humo, decimos las cosas como son. Suscríbanse y activen la campanita. ¿Quieren más verdades sin filtros? ¿Más historias de los que creyeron ser eternos y terminaron en el basurero de la historia? No se queden fuera. Únanse a esta comunidad donde no hay tabúes, no hay miedos y, sobre todo, no hay políticos intocables. Hasta la próxima, donde seguiremos destripando la realidad sin piedad.